En el mundo de la televisión hay quienes dicen que el rating lo es todo, pero ¿hasta qué punto estarías dispuesto a llegar para obtener éxito? Wallace Sousa nació el 12 de agosto de 1958 en Manaus, ciudad capital del estado de Amazonas, Brasil. Obtuvo títulos en la Facultad de Negocios de San Luis Gonzaga y en el Colegio Estadual Basilio Machado. También asistió al Centro de Estudios del Comportamiento Humano y a la Universidad Newton Linz. Estaba casado y tenía 4 hijos. Hubo un tiempo, no muy lejano, en que un hombre se convirtió en el rostro de la justicia en una de las regiones más violentas de Brasil. Su nombre era Wallace Sousa, un ex policía que llegó a ser un presentador de televisión, un diputado popular y finalmente el cerebro detrás de una serie de asesinatos transmitidos en directo. Una mezcla escalofriante de política, crimen organizado y espectáculo. Lo que parecía un acto heroico de periodismo se convertiría en uno de los escándalos más macabros de América Latina. Corre el año 1996, en la ciudad de Manaus, en el corazón del Amazonas. Nace un programa de televisión llamado Canal Libre, presentado por Wallace Sousa. Canal Libre fue un éxito rotundo y se caracterizaba por exponer y denunciar como nadie los crímenes de asesinatos, secuestros, organizaciones relacionadas a la trata de personas, robos, redes policiales, violencia callejera e incluso persecuciones policiales en helicóptero. Y todo era transmitido y registrado en tiempo real. Fue tan importante el crecimiento de la imagen pública de Wallace en aquellos años que incluso saltó a la política de forma inmediata. Sousa comenzó a presentar Canal Libre en el año 1996. El programa, que fue descrito como periodismo de investigación destinado a luchar contra el crimen y la injusticia social, estuvo en auge hasta finales del año 2008. Fue uno de los espectáculos más populares en toda la ciudad de Manaus. Su programa se transmitió durante 10 años en la ciudad donde nació. Ese lugar de asfalto, hoteles y casinos en el medio de la selva. La audiencia se disparó considerablemente y la gente estaba enganchada a ese espectáculo tan morboso donde las cámaras parecían llegar antes que la propia policía. Lo curioso era eso, que el equipo de Sousa llegaba primero. Las cámaras estaban en la escena del crimen apenas minutos después de que ocurrieran los hechos. Demasiado rápido, demasiado oportuno. En muchos episodios de televisión, Sousa, presentando su programa, afirmaba que la única manera de tratar a un narco era con una bala en la cabeza. Dicha afirmación era una de las tantas atrocidades que a Sousa se le daba muy bien ordenar hacerlas. Algunos pensaban que se trataba simplemente de una red de contactos bien organizada, pero otros pensaban que el presentador tenía ese sexto sentido de predecir cada una de las tragedias que iban sucediendo. Pero la verdad era mucho más oscura. Wallace Sousa no era un periodista cualquiera. Cabe remarcar que en su juventud había sido agente policial, pero fue expulsado por corrupción y actividades ilegales, entre ellas fraude en las pensiones de la región y robo de gasolina. Años después, transformó su imagen y se convirtió en un líder televisivo, carismático y un político electo con miles de votos y seguidores en la región donde vivía. Defendía a los pobres, denunciaba a los narcos, abrazaba a las madres que perdían a sus hijos, pero en las sombras construía un imperio criminal. Y fue entonces que en el año 2009 un testigo clave rompió el silencio. Un ex sicario confesó algo que estremecería al país entero. Wallace Sousa ordenaba los asesinatos para aumentar la audiencia de su programa. Sí, como lo escuchás. Crímenes reales, víctimas reales, solo para alimentar el morbo del espectáculo.
La policía comenzó a investigar profundamente su caso, y lo que encontraron fue un verdadero guión de pesadilla. Grabaciones telefónicas donde Sousa daba órdenes para eliminar rivales del narcotráfico, conexiones con bandas criminales locales, una red de informantes infiltrados, y lo más perturbador de todo, el presentador decidía a quién matar para luego reportarlo en vivo. Incluso hubo ocasiones en las que su equipo llegaba a la escena del crimen antes de que ocurrieran los hechos. Lo sabían de antemano. Lo tenían todo preparado. El asesinato era parte del show y el público no sospechaba nada. La relación con el delito sería una marca registrada en su vida. La presión mediática explotó. Wallace Sousa fue acusado formalmente por tráfico de drogas, homicidio, posesión ilegal de armas y formación de grupo criminal. Pero lo más impactante fue que todo eso lo hizo mientras era diputado estatal. Las autoridades allanaron su casa y encontraron armas ilegales, grandes cantidades de dinero en efectivo y evidencia que lo conectaba con al menos 5 asesinatos directos. Por su parte, delante de los tribunales de justicia, Sousa lo negó todo, afirmaba ser víctima de una conspiración política y decía que el sistema quería callarlo, porque denunciaba y desenmascaraba la corrupción. Su inmunidad parlamentaria lo favoreció, y eso dificultó y ralentizó la investigación que surgió en agosto del 2009 en su contra, cuando la policía comenzó a investigarlo por los cargos de ordenar asesinatos para aumentar la audiencia de su propio programa de televisión. Un caso claro fue el del año 2009 cuando Sousa, de forma muy sospechosa, atrajo la atención de forma masiva a los medios internacionales cuando fue acusado de contratar sicarios para matar a 5 personas con el fin de aumentar los ratings de su propio programa de televisión. Surgieron sospechas a través de diversos medios de comunicación de Manaos, porque, con frecuencia, era el primero en llegar a la escena del crimen, recopilando imágenes gráficas de las víctimas y obteniendo datos a detalle mucho antes que nadie. Un exoficial de policía llamado Moacir, Jorge da Costa, afirmó haber llevado a cabo y participado en uno de los asesinatos. Sousa y su equipo legal negaron la participación en dichos asesinatos, lo cual su negación comenzaría a levantar sospechas reales del asunto. Tiempo después, sus propios cómplices comenzaron a hablar y las pruebas eran totalmente irrefutables. Luego de que se emitiera una orden de arresto en su contra, Wallace Sousa desapareció completamente, dejando así a 60 policías civiles y federales que comenzaran su búsqueda de captura. Se montaron controles de carretera para intentar impedir que abandonara la ciudad de Manaos. Hubieron cierres de perímetros en diversas zonas que las autoridades sospecharían que Wallace se escondería. Posteriormente, se entregó a la policía el 9 de octubre del 2009. Su hermano, el vicealcalde, Carlos Sousa, solicitó que cuando lo enviaran a prisión tuviera su propia celda y estuviera separado de sus compañeros de prisión. Su directora del canal libre, Vanessa Lima, afirmó que era el defensor del pueblo y un héroe ante los ojos de la gente. El hombre que con valentía y sin concesiones se enfrentó a asesinos, secuestradores, traficantes y autoridades sin escrúpulos, sin importar los riesgos personales. Tras estos hechos y diversos datos e información recaudada al respecto por las autoridades brasileñas, Vanessa Lima, en aquel entonces directora del programa, fue arrestada en diciembre del año 2009 por complicidad directiva. 2 presuntos cómplices fueron declarados inocentes, pero el hijo de Sousa, llamado Rafael, fue condenado a 9 años por homicidio. El hijo de Sousa fue arrestado y actualmente se encuentra en prisión enfrentando cargos de homicidio, tráfico de drogas y posesión ilegal de armas. Wallace Sousa nunca fue condenado. En medio del escándalo, mientras esperaba juicio, Wallace Sousa, que padecía de síndrome de Budd-Chiari, sufrió un ataque cardíaco y murió el 27 de julio del año 2010, a los 51 años de edad. Falleció en un hospital en la ciudad de São Paulo, donde se encontraba desde el mes de marzo de ese mismo año. Murió libre, sin una sentencia, pero con una sombra de culpa que nunca se borró.
Su historia dejó una herida profunda en la sociedad brasileña. El hombre que decía luchar contra el crimen lo había estado fabricando desde un comienzo. Un documental en Netflix emitido en 2019, titulado La muerte vende, puso en duda las acusaciones y estuvo entre los 10 programas más vistos de la plataforma en ese mismo año. Un monstruo mediático que convirtió la tragedia en espectáculo. La historia de Wallace Sousa es una advertencia escalofriante. Cuando el poder mediático y el crimen se entrelazan, la realidad se distorsiona y la línea entre informar y manipular se vuelve invisible.